de que esto sea una fuente de transmisión, lo que se ha hecho, no puedo estar de acuerdo o no, pero se ha suspendido desde hace más de un año los procedimientos tanto en hospital en el seguro, tanto como en la clínica, donde también no se puede acceder, no se hace, ¿no? Se ha suspendido. Pero antes de ello se usaba mucho, ¿no? Y las indicaciones más claras o más frecuentes, frecuentemente que se veía, era pues en los programas de chequeo que hay en los trabajadores de las diferentes empresas, sobre todo las empresas mineras, ¿no? Era un criterio para que al paciente le den el visto bueno para que pueda seguir laborando, ¿no? Pasaba por una serie de estudios, pero principalmente la espirometría era uno de ellos, ¿no? Entonces, indicaciones, evaluación de síntomas o signos respiratorios, medición del efecto de la enfermedad sobre la función pulmonar, cuidado en sujetos en riesgo de enfermedad pulmonar, principalmente fumadores más de 35 años, de más de 35 años y al menos 10 paquetes al año, persistencia de síntomas respiratorios, incluyendo disnea, tos, expectoración, sibilancias o dolor torácico, exploración laboral ocupacional o sustancias tóxicas que causan afectación respiratoria, evaluación del riesgo de procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, ¿no? En pacientes que iban a ser sometidos a una cirugía y que el paciente tenía, por ejemplo, antecedente de asma o de EPOC o de alguna enfermedad pulmonar crónica, los médicos que iban a intervenir al paciente solicitaban lo que llamaban el riesgo neumológico, ¿no? Que no está bien establecido, ¿no? No está bien entendido el riesgo cardiovascular. Eh, la idea que el común de la gente y algunos médicos tienen, que el riesgo cardiovascular está entendido como que el, el paciente pase por un cardiólogo y con este efecto de que el cardiólogo lo evalúa, entonces tiene menos riesgo de complicarse en la, en una cirugía, ¿no? Una cirugía. Lo que es realmente, lo que debe ser un riesgo cardiovascular, es que el paciente se debe detectar riesgo que pueda tener, ¿no? Un riesgo, por ejemplo, un paciente lo vas a operar de la vesícula programada. Pues un paciente pasa para una valoración de riesgo y el médico que evalúa al paciente encuentra que el paciente tiene un problema de enfermedad coronaria. Entonces, ¿qué cosa es lo correcto? Lo correcto es que el paciente sea sometido a un tratamiento de reperfusión coronaria, o sea, que le hagan una angioplastía percutánea o lo que corresponda, de acuerdo a la evaluación del cardiólogo, y luego de eso, superado ese evento, pueda ser sometido a una cirugía. Eso es en sí, encontrar alguna condición que pueda ser tratada y de tal manera que disminuya el riesgo, ¿no? O sea, no es porque lo ve el cardiólogo, ya el paciente no se va a complicar, ¿no? Entonces, porque ahí viene la duda, ¿no? Que lo vea el cardiólogo, el internista, no, que el cardiólogo primero que vea, porque el cardiólogo, no hay ni siquiera hay estudios para decir qué es qué especialidad debe ver, ¿no? Y en ese sentido hay muchas dudas y genera desconcierto y empiezan a pedir riesgo, ¿no? Empieza un paciente, quieren operar y a veces para asegurarse lo máximo piden riesgo cardiológico, riesgo neumológico, riesgo endocrinológico, ¿no? Como queriendo, en otras palabras, que tener la seguridad de que nuestro paciente no se va a complicar y eso no está establecido, ¿no? Entonces, el riesgo neumológico, el paciente va a operar como si tiene una cirugía programada que no puede esperar. El médico le pide unos gases arteriales de acuerdo al AGA, decide y hace algunas recomendaciones, como por ejemplo nebulización, cofenoterol, que no va a intervenir en nada. Obviamente, ¿qué va a cambiar eso? Un procedimiento de una cirugía no va a cambiar en absoluto nada, ¿no? ¿No? Porque lo ideal sería pues hacer como decimos acá, ¿no? Si quieres ver, entonces tú le haces una espirometría al paciente, ¿no? Y si esta espirometría te refleja que tiene un cuadro obstructivo, pues sometes al paciente a un tratamiento para que este cuadro obstructivo sea resuelto. Y una vez que sea resuelto, el paciente puede entrar a esa operación. Esa es la idea, ¿no? Pero como te digo, está malentendido. Es como que reitero, ¿no? Quieren que lo vea el médico especialista en endocrinología, con eso ya asegurarnos de que no va a pasar nada, ¿no?
¿Qué más? Sigamos acá. Estimación de la gravedad y pronóstico de enfermedades respiratorias de otros órganos que afecten la función respiratoria, valoración del estado de salud antes del inicio de programas de actividad física intensa, examen físico rutinario. También sirven como en casos de monitorización, evaluación del efecto de intervenciones terapéuticas, monitorización del curso de enfermedades que afecten la función pulmonar, monitorizar a personas expuestas a sustancias potencialmente tóxicas para los pulmones, incluyendo fármacos, ¿no? Hay varios fármacos que están involucrados en problemas de tipo, por ejemplo, intersticial, ¿no? Por decir, la nitrofurantoína, que es un medicamento que según los protocolos de tratamiento es de primera elección para infecciones urinarias, pueden causar, cuando se toma a largo plazo, pueden causar enfermedades pulmonares intersticiales, ¿no? El otro medicamento muy común que puede causar enfermedad pulmonar y te puede obligar a hacer una espirometría para valorar si hay o el grado de afectación, sería, por ejemplo, el uso de amiodarona, que es un antiarrítmico que también está involucrado en problemas de tipo intersticial. Y puede ser, obviamente, aparte de sustancias tóxicas, puedes tener pacientes con artritis reumatoidea, que quieres valorar la función respiratoria, pacientes con enfermedades autoinmunes que pueden requerir alguna valoración de la función respiratoria, ¿no? Programas de rehabilitación, evaluación de disfunción por seguro médico y valoraciones legales, ¿no? Es otra cosa ya, por ejemplo, lo que sucede muy frecuente, ¿no? Pacientes o personas que trabajan en empresas mineras que están en riesgo de aspiración de sustancias que pueden ser tóxicas, y entonces ocurre un despido y el trabajador puede alegar que tiene una enfermedad producida por el trabajo, una discapacidad, y requiere presentar pruebas para, obviamente, hacer la demanda. También te va a pedir seguramente una espirometría, ¿no? Esas cosas nosotros, si el paciente va refiriendo que tiene, se le hace nomás, pues no hay ningún problema. Nosotros no nos metemos en partes legales, pero si el paciente tiene un problema y reclama un derecho, eso ya no es problema nuestro, ¿no? Pero nosotros sí tendríamos que pedir y cerciorarnos de que hay un daño pulmonar. Las contraindicaciones para espirometría, ¿no? Absolutas y relativas, ¿no? Absolutas, inestabilidad hemodinámica, embolismo pulmonar, hasta estar adecuadamente anticoagulado, neumotórax, hemoptisis aguda, infecciones respiratorias activas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, que han suspendido, ¿no? Por la posibilidad, como hay pacientes que son sintomáticos con este virus, entonces no se quiere evitar que haya un contagio en los procedimientos. Infarto de miocardio, angina inestable, aneurisma de aorta, hipertensión intracraneal. Obviamente un paciente que tiene hipertensión intracraneal no debe hacer esfuerzo, ¿no? El hecho de hacer una espirometría del paciente requiere un esfuerzo, requiere aumentar la presión intratorácica, ¿no? Y eso puede originar un aumento mayor de la presión intracraneal, la maniobra de Valsalva que va a provocar el paciente, mayor perjuicio, ¿no? Contraindicaciones relativas, niños menores, pacientes confusos o con demencia, cirugía abdominal reciente, cirugía cerebral, ocular o otorrinolaringológica reciente, diarrea, vómitos agudos, estados nauseosos, crisis hipertensivas, problemas bucodentales o faciales que impidan o dificulten la colocación del equipo. Tiempo de espera aconsejado para realizar la espirometría forzada después de haber tomado la medicación broncodilatadora. Entonces, ¿cuánto tiempo debe pasar después que el paciente ha inhalado para hacer el estudio, ¿no? Para decir que el estudio obviamente no está bajo los efectos de esta medicación. Son 6 horas en casos de beta 2 agonistas de acción corta, son 12 horas en beta agonistas de acción larga, son 24 horas para aquellos de acción ultra larga, 6 horas para los anticolinérgicos de acción corta, 24 horas para los anticolinérgicos de acción larga, y las teofilinas, pues hasta 48 horas debería pasar para hacer la espirometría. El procedimiento, en resumen, conllevaría más o menos unas 5 fases. La primera, una inspiración máxima, ordenar enérgicamente para comenzar la expiración forzada, continuar soplando mínimo 6 segundos, es lo que se recomienda. Para eso tienes que estimular al paciente y terminar con inspiración máxima si hay
colocación de un filtro. Volver a realizar la prueba tras broncodilatación con salbutamol, ¿no? Todas las pruebas que se hacen, todas las pruebas de espirometría incluyen, salvo alguna contraindicación de uso de beta-2 agonistas, por ejemplo, hay pacientes que tienen arritmias cardíacas por el uso de salbutamol. En ese caso, puedes utilizar el bromuro de ipatropio, pero casi todas las pruebas deben ser antes de la broncodilatación y tiene que haber pasado horas después del uso del medicamento, como ya hemos escrito en el cuadro anterior, y también tiene que ser pruebas post-broncodilatadoras, ¿no? Con salbutamol. ¿Qué es lo que se mide, ¿no? en la espirometría? Medimos el volumen de aire exhalado con máximo esfuerzo desde la posición de expiración máxima, que corresponde a la curva anterior que hemos visto, al punto más elevado de la curva volumen-tiempo, que es la capacidad vital forzada, ¿ya? Entonces, la capacidad vital forzada es esto, ¿no? Esto. La curva máxima que se logra entre el volumen y tiempo, la capacidad vital forzada, ¿no? El flujo expiratorio al segundo, ¿no? O expiración forzada, ¿no? Corresponde, más o menos, si este es tiempo y acá fuera un segundo, corresponde a este punto, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo interesante? ¿Por qué tiene importancia ese valor? Porque es normal, lo normal es esta curva. ¿Qué puedes concluir en esta curva? ¿Qué características tiene la curva? Que en el primer, bueno, reitero, si en este eje está el tiempo, puedes concluir que en los primeros tiempos la curva es ascendente. ¿Qué significa eso? Que en el primer segundo, se elimina la mayor cantidad de aire o se expira la mayor cantidad de aire en el primer segundo. Luego, en los siguientes segundos, que como ya sabemos debe durar 6, en los siguientes 5 segundos prácticamente hay una casi muy escasa expiración o volumen expiratorio, ¿no? O sea, en el primer segundo el mayor porcentaje de volumen expiratorio será en el primer segundo. Y en los siguientes 5 segundos el volumen expiratorio es mínimo, ¿no? Por eso el FEV1, el volumen expiratorio forzado al segundo, es muy importante para considerar el diagnóstico de diferentes enfermedades, ¿no? Sobre todo diferentes enfermedades de tipo obstructivo. Cuando tienes un FEV1 disminuido, habla que hay un problema en el calibre de la vía respiratoria, por eso se disminuye este volumen en el segundo, ¿no? Y la otra importante variable es simplemente el cociente o la división que resulta del FEV1, o sea, el FEV al segundo, entre la capacidad vital forzada, ¿no? Este cociente o resultado de esta división nos va a dar, mientras más bajo sea, nos va a decir que el paciente tiene un cuadro obstructivo cada vez más severo. ¿Por qué? Porque obviamente va a significar, un valor más bajo nos va a significar que el paciente, el volumen expirado en el segundo es cada vez menor, ¿no? Eso significaría. Y cuando el volumen expiratorio al segundo es menor, ya hemos dicho anteriormente que eso significa que hay un cuadro obstructivo de fondo. Entonces, la curva normal es esta, ¿no es cierto? Esta acá. El pico más alto es la capacidad vital forzada, ¿no? La capacidad, digamos, 4 litros, acá está, 4 litros. ¿En cuánto se logró? Se logró probablemente en 3 segundos, ¿no? En 3 segundos se logró 4 litros. El otro gran variable importante es el volumen expiratorio forzado al segundo. Y al segundo, como ven acá, en el segundo
ocurrió la mayor parte. Acá, por ejemplo, sería 3.5 litros. Por decir, es un ejemplo, ¿no? 3.5 litros al segundo. Y en los siguientes segundos solamente se expiró, el volumen expirado fue solamente de medio litro en tanto tiempo. Por eso la importancia del FEP, ¿no? Y aquí una curva patológica, ¿no? No, perdón. Esta es una curva que tiene que ver con el flujo, eh, que es otra medida, ¿no? Una cosa es, estos son volúmenes y aquí viene el flujo. El flujo viene a ser la rapidez con que ingresa, o perdón, sale el aire en este caso, ¿no? Porque estamos hablando del volumen expiratorio. Entonces, en los primeros segundos, el volumen expiratorio aumenta, ¿no? Y luego empieza a decaer, aumentando y luego decae. El flujo es normal, es este. Pero lo que más se utiliza para enfermedades, más que el flujo en sí, son los volúmenes expiratorios, ¿ya? Entonces, esto es un ejemplo de cómo más o menos te grafica una máquina. Claro que hay diferentes tipos de máquinas, modelos y todo eso, ¿no? Entonces, pero en general, si tú buscas bien, vas a encontrar seguramente muy parecido a esto. Entonces, acá dice capacidad vital forzada. Capacidad vital te da teórico 4.82 litros, ¿no? Es lo que según cuando tú a la máquina del espirómetro introduces el peso, la edad, la talla, el sexo, entonces te va dando un valor teórico para las características de cada paciente. Esto va a cambiar si es hombre, si es mujer, si pesa tantos kilos o menos kilos, ¿no? Y acá te resulta lo medido, ¿no? 3.97 es el medido. Y acá del porcentaje tú lo puedes sacar, ¿no? Tú, la pregunta es, esto de 3.97, ¿cuánto corresponde del total? Corresponde el 82%. Normalmente más del 80% es aceptable o es normal, ¿no? Entonces 81, 82, 85 va a ser normal. Cuando está menos del 80%, se habla de que obviamente la capacidad vital forzada está disminuida. ¿Y en qué caso está disminuida? Cuando hay un problema de tipo restrictivo, o sea, cuando el pulmón tiene poca capacidad de expirar un volumen de aire adecuado. Y acá tienes la otra medida, que es el FEP1, que hemos dicho que es el volumen expiratorio forzado al segundo, que salió 3. Acá no se nota bien, pero no creo. Mira, acá, por ejemplo, si hay una incongruencia, que la capacidad vital forzada sea menor que el volumen. Tiene que ser menos, ¿no? Debe ser 364, debe ser esto. No ha salido bien la imagen. Y entonces, no, perdón, acá es 304. El valor normal es 3.16. Entonces, tienes una primera medida, que esta medida de 3.04 corresponde al 82% de lo que le corresponde el valor teórico, ¿no? O sea, perdón, discúlpenme, me he equivocado acá. El valor teórico para nuestro paciente ejemplo es 3.84 y el valor medido en el paciente ha sido 3.16. Entonces, este 3.16 representa el 82% del teórico. Entonces, también podemos decir que está normal. ¿Ya? Podemos decir que está normal. Pero hemos hablado que hay otro valor, que es la relación entre FEV1 y FBC, que puedes tomar de diferente manera. Una forma de medirlo es porcentaje del FEV1. O sea, ¿qué porcentaje de la capacidad vital forzada ha eliminado en el primer segundo? Eso significa el FEV1 en porcentaje. Y en este caso dice que el valor es 79% y el paciente ha tenido un 79%. Entonces, corresponde al 100%, ¿no? Y luego una medida que es el
flujo expiratorio pico alcanzado entre el 25 al 75%, que normalmente no lo utilizamos. Entonces acá se dice recordar, el FEV1 entre el FBC debe ser más del 70%. Cuando es menos del 70%, habla de un problema de obstrucción. La capacidad vital forzada debe ser más del 80% y el FEV1 debe ser más del 80% del valor teórico, ¿no? Estos son del valor teórico. Entonces podríamos decir que hay tres patrones, ¿no? Aparte de considerados, uno de obstrucción, uno de restricción y un patrón mixto. Obstrucción, el FEV1 entre la capacidad vital forzada menos del 70% o menos de 0.7. No se confundan, puede ser 70% o 0.7. Esos son valores que se pueden dar en esas dos referencias. La capacidad vital forzada está más del 80% y el FEV1 está menos del 80%, ¿no? Por lógica razón, si tuviera un FEV1 más del 80% no tendría esta división en este rango. Tiene que ser FEV1, esto va de la mano con esto. En un paciente con restricción, la división entre el volumen expiratorio forzado al segundo y la capacidad vital forzada es más del 70, o más de 0,7 o más del 70%. Y aquí la diferencia de la anterior es que la capacidad vital forzada está menos del 80% del valor teórico, ¿ya? Y el FEV1, en este caso, dice que puede ser un tanto variable. Y en un mixto, tiene todos los parámetros negativos. El FEV1, FBC, menos del 70%, la capacidad vital forzada, menos del 80%, y el FEV al segundo, menos del 80% del valor teórico. Aquí, por ejemplo, la revisión nos da un ejemplo de una espirometría, ¿no? Donde vamos a ver algunas cosas más. Por ejemplo, acá, todos hemos entendido que la capacidad vital forzada, ¿qué significa? Es, y acá nos da un valor que es el basal, que reitero que eso depende de cada paciente, ¿no? De cada persona, de acuerdo a sus características, ¿no? Dice 4,87. No, perdón, esto es lo que el paciente tuvo basal antes de la broncodilatación, 4,87. El valor que se considera referencial para el paciente es 4,93, ¿no? Este se llama el límite inferior, 4,06, también es un valor teórico que se puede calcular de acuerdo a las características. De acá sacas este valor teórico, de acuerdo al percentil, ¿ya? Pero esto es lo que obtienes en el paciente en forma basal sin broncodilatación. Y aquí tienes el valor que obtienes post broncodilatación, 4,93. ¿No? Y después acá tienes el FEV1, ¿no? El FEV1 que ha salido, en el paciente ha salido 3,78. El valor referencial es 3,95. Este es el límite inferior que a veces se utiliza, a veces no. Y este es el porcentaje en relación al valor de referencia. Estamos viendo que aquí el porcentaje de la capacidad vital forzada es 99%, más de 80% normal. Y estamos viendo que el FEV1 está más del 80%, porque sale 96% del valor, del valor referencial, o sea que está normal también, normal está, ¿no? Y aquí son los valores post-broncodilatación, que no ha variado nada, ¿no? O sea, 3,95, no, perdón, 3,78, en el post ha aumentado al 3,98, ¿no? Valor referencial para el paciente es igual al 100%, ¿no? El 100%. Ha habido un cambio de 4,5 puntos. Y la división del FEV1 con la capacidad vital forzada ha salido en 0,78, ¿no? 0,78. Ya sabemos que el valor referencial es 0,8, ¿no? Entonces podemos decir que el paciente tiene una disminución del FEV1 con el FEV2, pero no llega a requerir el criterio diagnóstico, que es el diagnóstico de EPOC, que ya voy adelantando, que es 0,7. En este caso, cuando los pacientes tienen un valor menos de 0,8,
pero no menos de 0,8, pero no menos de 0,7, se recomienda repetir la prueba en forma seriada, porque puede ser que el paciente está yendo a un camino de POC, ¿no? Y estos valores no los utilizamos mucho y también quiero centrarme en esto, que se quede claro, ¿no? El FEP, la capacidad vital forzada, el FEF1, la división entre el FEF1 y la capacidad vital, el cociente, que es importante para el diagnóstico, como vamos a ver más adelante, ¿no? Ya, el FEP1 en porcentaje del valor, en relación al valor teórico que le corresponde a cada paciente, puede clasificarse como leve, moderado, moderadamente grave, grave o muy grave. O, como vamos a ver más adelante, el GOT, las guías de GOL ya han dicho GOL 1, GOL 2, GOL 3, GOL 4 y GOL 5, ¿no? Que es entre menor el FEP1 en relación al valor de referencia, se considera más grave, ¿no? Entonces, un leve sería cuando es más de 70% del valor de referencia. Recuerden que el valor normal es 80%. Moderado de 60 a 69. Moderadamente grave de 50 a 59. Grave de 35 a 49. Y muy grave menos de 35%. En relación, reitero, al valor referencial. Al valor referencial. Y vamos a entrar para ver cómo es en la práctica, sirve para el diagnóstico la espirometría y en especial esto que estamos reiterando, ¿no? El cociente capacidad vital forzada entre el volumen expiratorio forzado al segundo. Entonces nos vamos a basar en las guías, lo que vamos a hablar en adelante es en las guías de GOL, ¿no? Que es Global Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, ¿no? Es lo que la traducción significa. Ahí tienen ustedes, en el 2020, esta sociedad científica va actualizando las guías cada 2, cada 3 años, ¿no? La anterior a esta me parece que fue 2017. ¿Cómo define el EPOC? Es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable que se caracteriza por síntomas respiratorios y una limitación del flujo aéreo persistentes, que se deben a anomalías de las vías respiratorias y o alveolares causadas generalmente por una exposición importante a partículas o gases nocivos. Busqué una guía peruana, ¿no? Que encontré fue el de 2016, ¿no? Que está avalada por la Sociedad Peruana de Neumología y por el MINSA, y dice en la definición que el POC es una enfermedad prevenible y tratable que se caracteriza por una limitación del flujo aéreo persistente, progresiva y asociada a otras comorbilidades que se ve incrementada por exacerbaciones frecuentes cuya causa está íntimamente ligada al consumo de tabaco, humo de biomasa e inhalación u otras sustancias nocivas. ¿Cuál es la estimación del EPOC, ¿no? Se recuerda que en todo el mundo más de 380 millones de personas sufren de EPOC y cada año mueren por su causa 3 millones aproximadamente, ¿no? Y se espera un incremento de la incidencia de las enfermedades en los próximos 30 años a consecuencia de la difusión del tabaquismo en los países desarrollados y del envejecimiento de la población. Siempre cuando trato de buscar información sobre qué sucede en nuestra realidad, porque podemos partir de una información global, pero tenemos que irnos más hacia nuestra región, ¿no? Entonces, en el 2000, los miembros de la Asociación Latinoamericana de Toras, el ALAT, se reunieron para discutir la posibilidad de hacer un estudio de prevalencia de POC en América Latina. Utilizaron inicialmente las siguientes ciudades: Sao Paulo, Ciudad de México, Santiago, Caracas y Montevideo, ¿no?
utilizando como criterio diagnóstico la relación, lo que hemos hablado, ¿no? Relación BEF1 entre la capacidad vital forzada. Por eso es algo que tienen ustedes que familiarizarse. O sea, no puede ser esto un término extraño. O sea, la mayoría de las cosas que yo trato de decirles son cosas que tal vez, no sé, puede ser un error, pero yo hago repito muchas veces. ¿Por qué? Porque veo que no, muchos médicos no lo han tomado, ¿no? No lo han tomado como un conocimiento básico. Y esto es un conocimiento básico. Esto es un conocimiento básico. La mayoría de las cosas que vamos a hablar, algunas cosas de asma tal vez sean un poco ya este, teóricas, ¿no? Pero la mayoría son cosas prácticas y básicas, ¿no? Que conocer, cosas que se tienen que conocer. O sea, una enfermedad tan prevalente como el EPOC, que no se sepa cómo se hace el diagnóstico, cuál es el valor ¿no? de la espirometría, cuáles son el valor exacto que se utiliza para el diagnóstico de EPOC. En este caso van a encontrar esto va a encontrar varias veces en la exposición, ¿no? BF1/CBC, TVF, perdón, menos de 0,7. Post broncoilatación, la prevalencia global de POC en el estudio platino es de 14.3 en promedio, que va desde 7.8 en México hasta casi el 20% en Montevideo. El estudio Prepocol reporta una prevalencia en Colombia del 8.9%, ¿no? Que varía desde el 6.2 en Barranquilla hasta el 13.5 en Medellín. Ustedes tienen acá, ¿no? Y el Perú no está. No lo han incluido en este estudio de prevalencia de POC en Latinoamérica. ¿Qué más? Dice, en el estudio platino, el subdiagnóstico de POC fue 89% y el diagnóstico erróneo, 64% de individuos con diagnóstico médico previo de POC sin limitación al flujo de aire. Lo que sugiere que la principal causa de diagnóstico erróneo es la subutilización de la espirometría como herramienta diagnóstica. Solo el 20% de los individuos encuestados en platino habían realizado una espirometría alguna vez en su vida. Entonces, si tienes una enfermedad, que tiene una prevalencia en Latinoamérica, en algunos países que llegan al 20%, en otras al 15%, en otras al 10%, no puedes no hacer espirometría y hacer estudios de diagnóstico. Y reitero en la espirometría, porque no se hace diagnóstico de POC porque el paciente tiene síntomas, ¿no? Ojo que hay que considerar los síntomas, ¿no? Considerar cuáles son los síntomas principales, pero esto te va a servir para captar los pacientes y mandarlos a una espirometría. El diagnóstico es basado, como hemos visto, en la espirometría. En el Perú, en una encuesta nacional de programas estratégicos en APRES, que se realizó en Perú, encontró que cerca del 35% de la población peruana usa prioritariamente combustible de biomasa para cocinar sus alimentos, lo que está muy relacionado con el deseo de poco. El estudio avisa de Perú de carga de enfermedad, considera el EPOC dentro de las 50 enfermedades de mayor carga, por lo que su estudio y manejo resulta relevante. Entonces, no tenemos una prevalencia en Perú. Bueno, yo no he encontrado, admito que, siempre yo digo esto, ¿no? O sea, si alguien puede encontrar, revisar y está bien. Y yo he buscado y no he encontrado una prevalencia. Y he encontrado esto que es interesante, ¿no? Y que también muchos médicos tienen esta situación. Cuando, los pobladores se exponen a, a residuos que pueda generar el combustible de biomasa, llámese los hogares de la sierra, que viven en realmente a viviendas que tienen una sola habitación. En esa habitación cocinan, duermen, se cambian, hacen, comen, todo. Y en esa habitación tienen este, cocinas que ¿no? Usan este combustible, ¿no? Y el efecto de usar ese combustible que está dentro del ambiente origina un riesgo de EPOC. ¿Por qué digo que hay error
mucha gente, porque hay mucha gente que sigue pensando, yo no lo he leído, por eso no lo puedo afirmar. Dice, pacientes van con enfermedad pulmonar intersticial, que es otro tipo de enfermedad, pero el paciente llega con una enfermedad pulmonar intersticial y le dicen, ¿has cocinado con leña? Sí, ya ves, por cocinar con leña, ¿no? O sea, ¿no? Y repiten como que fuera, hay muchas cosas que veo que se repiten en medicina, ¿no? Como que han estudiado el mismo libro, han leído el mismo manual, ¿no? Cortaditos por la misma tijera, ¿no? Esas ideas no puede ser, ¿no? O sea, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial, creo que a algunos de ustedes les he presentado algún caso, si no, a otro grupo, pero cuando tienes un paciente así, tienes que estudiar la causa, ¿no? Tienes que buscar la causa. Tienes que no decir, cocinaste con leña, no, la tiza, profesor, tiza, ya, no, piensa y busca enfermedades. Y eso no es una opinión, eso está establecido. Quien no lo hace, porque no sabe, no lee. Tienen que leer para saber y los pacientes, y no estar cometiendo la barbaridad de decir, tienes fibrosis porque has cocinado con leña. Entonces, caballeros, no, ya tiene malas, como dicen, mala suerte, ¿no? Ahora consíguete oxígeno y anda a tu casa nomás y muere en tu casa ahí sin saber qué tienes, ¿no? Eso, crudamente lo que les digo, eso es lo que pasa, ¿no? En la práctica. Entonces, la principal causa de POC es la exposición al humo del tabaco, fumadores activos y pasivos. Otros factores son contaminación de aire a interiores, por ejemplo, derivada de utilización de combustibles sólidos en la cocina y en la calefacción. Ya conversamos, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no? En las poblaciones de la sierra. Contaminación del aire exterior, exposición laboral a polvos y productos químicos, vapores, irritantes y gases. Por ejemplo, lo que sucede mucho los trabajadores, ¿no? Trabajadores hay muchas minas, ¿no? Hay ciudades, por ejemplo, nomás en Chala hay un montón de minas que son llamadas informales, ¿no? Que alguna vez se ha querido formalizar y nunca se han dejado, porque salen y trancan la vía y se acabó, ¿no? La Panamericana. Y ahí hay gente que trabaja sin ninguna protección, sin ningún control, sin ningún tipo de chequeo, ni espirometría, ni nada. Y terminan muchos pacientes, sí, por la exposición laboral, terminan más que con EPOC, con una enfermedad pulmonar intersticial, le llaman neumoconiosis, ¿no? Es un tipo de enfermedad. Bueno, el hábito tabáquico es el factor de riesgo más importante, pero solo un 50% de los fumadores desarrolla la enfermedad. El tabaquismo además es un factor de riesgo más importante de la progresión de la enfermedad. Una de las primarias indicaciones de un paciente que tiene POC es decirle que deje de fumar, ¿no? Entonces, patogenia del EPOC. El tabaquismo, la exposición a contaminantes, conduce a un daño bronquial, un daño alveolar, y esto como consecuencia obstrucción del flujo aéreo. Además hay compromiso extrapulmonar y enfermedades concomitantes, y todo esto da como condición que el paciente vaya a la discapacidad o a la muerte. La inflamación crónica produce engrosamiento de la pared bronquial, una disminución del calibre y destrucción alveolar, con agrandamiento de los espacios aéreos y pérdida del anclaje bronquial. La obstrucción de la vía aérea tiene componentes irreversibles y también reversibles, sobre los que se puede actuar farmacológicamente. Indicadores para contemplar el diagnóstico de POC. Disnea progresiva a lo largo del tiempo o tos crónica, que puede ser intermitente, puede o no producir sibilancias, producción crónica de esputo, cualquier patrón de producción de esputo puede indicar una EPOC, infecciones recurrentes de vías respiratorias bajas, antecedentes o factores de riesgo, factores del huésped como factores genéticos, fibrosis quística, por ejemplo, humo de tabaco, humo de cocina, polvos o vapores, humos, gases y otras sustancias químicas en el entorno laboral. Antecedentes familiares de POC y o factores de infancia, ejemplo, bajo peso al nacer, infecciones respiratorias de la infancia. Estos son los factores de riesgo para que un paciente curse con EPOC. Y si tú tienes alguna de estas pacientes con esto, lo que tienes que hacer es indicarle inmediatamente, aparte de una radiografía, probablemente unos gases arteriales, una espirometría, ¿no?
La tercera parte de los pacientes con EPOC son asintomáticos. La disnea y limitación al ejercicio físico son los principales determinantes de la discapacidad y el deterioro de la calidad de vida de los enfermos. Entonces, adulto mayor de 40 años con historia de disposición a factor de riesgo por EPOC, hay que hacer una espirometría post-broncodilatador, ¿no? Obviamente no solamente hay que hacer una basal y una post-broncodilatador, pero la que nos sirve es que el paciente tenga una, reitero por cuarta, quinta vez, una relación entre el volumen expiratorio forzado y la capacidad forzada menos de 0.7, pero esta prueba tiene que ser post-broncodilatación. Si haces eso y el paciente tiene este criterio, el paciente tiene poco. Si no tiene, tienes que buscar un diagnóstico alternativo. Si el paciente tiene POC, lo que tienes que hacer primero es definir la gravedad. Entonces, ¿cómo defines la gravedad? Utilizas la escala de CAS, que vamos a ver más adelante, la escala de disnea, el grado de obstrucción de acuerdo al porcentaje del BEP. El porcentaje de BEP nos va a dar el grado de obstrucción, no nos va a dar el diagnóstico. Eso no vayan a confundirse, por favor. Y la presencia o ausencia de exacerbaciones nos orienta al grado de la enfermedad. Esta línea del algoritmo es importante. ¿Por qué? Porque no se hace, ¿no? No se hace. No se hace. Yo les digo porque yo veo, no se hace. El paciente con EPOC, al igual como la mayoría de las enfermedades, no nos gusta clasificar, ¿no? El paciente tiene EPOC y ya, se acabó. Todos entran al mismo saco. Todos en el mismo saco, todos reciben en el seguro, todos reciben salbutamol, más bromuro de hipatropio y más corticoide inhalatorio y así, ¿no? O sea, no, pues no. Esta clasificación es importantísima porque de acuerdo a esta clasificación se decide el manejo médico, ¿no? Con ustedes creo que hemos hablado de todo, ¿no? Hemos hablado de varios temas ya, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en diabetes, el paciente, si bien es cierto, inicia con metformina, existen criterios para utilizar insulina. Y actualmente las guías de la ADA dicen que el paciente tiene riesgo cardiovascular, tiene riesgo de enfermedad cardíaca, de falla cardíaca, tiene riesgo de enfermedad renal, utilicemos este o este. Entonces el tratamiento no es cualquier, no es que agarras una moneda al aire y vas a ver qué le vas a dar al paciente, ¿no? Tiene que tener un criterio, ¿no? A evaluar la comorbilidad, establecer el pronóstico, y para el pronóstico utiliza el índice de Bode, que ya es una eh, la, digamos que hasta ese punto no, yo he tratado de llegar hasta acá, ¿no? Vamos a resolver esto, el diagnóstico ya estamos definiendo, vamos a definir la gravedad y obviamente vamos a definir el tratamiento que se debe recomendar en cada tipo, ¿no? No es una revisión de tratamiento como reitero, pero tenemos que saber qué vamos a hacer en el paciente. Otra vez, la espirometría para la detección de casos de POC en la población más de 40 años expuestas a factores de riesgo conocidos como tener el consumo de tabaco más de 10 paquetes año. Para sacar paquetes año es una pequeña fórmula, número de cigarrillos al día entre 20 por número de años fumando. Ejemplo, un paciente de 20 años que fuma 10 cigarros al día desde los 16 años. Entonces, 10 cigarrillos entre 20, que es el número de cigarrillos que hay en un paquete, multiplicas por 4, que son los años que lleva fumando, y sale que el paciente tiene 2 paquetes año, 2 paquetes año. Entonces, el paciente que, por ejemplo, no tiene el criterio para hacer la espirometría, por ejemplo, ¿no? Humo de leña, más de 200 horas al año, o más de 10, por más de 10 años, o ocupación con o sin síntomas respiratorios, tanto en poblaciones que no consulta búsqueda activa de casos, como población que consulta por cualquier causa, búsqueda oportunista de casos, ¿no? En esas situaciones se recomienda la espirometría especial para EPOC, ¿no? Para depresión. Estos son factores de riesgo específicos ya para EPOC, ¿no? Aquí no, en la primera diapositiva que presenté, yo decía, en general la espirometría se utilizaba para enfermedades pulmonares, para riesgo neumológico, para pacientes que trabajan en lugares de riesgo, ¿no? En general, pero esto es para EPOC, ya cuando se lo EPOC. Hay que calibrar el espirómetro. Los valores BEF1 y capacidad Botala se debe dar en 3 mediciones, de los que selecciona el mejor. No deberían
diferir en más del 5% entre una y otra medición. Entonces las pruebas se tienen que repetir, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente puede, tú le dices, respira fuerte, el paciente de repente no sopla la cantidad porque está asustado, porque está angustiado, porque no le explicaste bien, porque está apurado, por lo que sea, ¿no? Entonces hay que repetir 3 veces la espirometría y utilizar la mejor medida, que darle siempre la duda, el beneficio de la duda para el paciente, ¿no? No utilizar la peor medida para decir si tiene, ¿no? Que el paciente, la mejor medida es la que utilice, ¿no? Ya, se utiliza el uso de una división en lugar de límite inferior. O sea, porque cuando presentamos un cuadro, había también una medida que decía límite inferior, ¿no? El límite inferior, si pasa el límite inferior, eh, tú puedes decir que también tiene una restricción, pero para el gol y para la medida de la bibliografía se recomienda la división o el cociente, como quieran llamar, ¿no? Entre que, volvemos a retirar FEF1, capacidad vital forzada, como 20 veces lo que he dicho esto, postbronquilatador tiene que ser menos de 0,7. Si el valor está entre 0,7 y 8, que hay un error, 0,7 y 8 debe ser confirmado. Sería hacer nuevas pruebas, ¿no? Lo normal es obviamente más de 0,8, ¿no? Más de 0,8. Si está entre 7 y 8, no se diagnostica, tienes que hacer pruebas para volver a pedir, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Una prueba normal, otra vez, ¿no? Una espirometría con una curva normal, como ya hemos visto, ¿no? Donde eh, la capacidad vital forzada de 5 litros, ¿no? Bien, acá 5 litros, ¿no? Es la curva máxima, el punto máximo que alcanza la curva corresponde a la capacidad vital forzada. Y si ustedes hacen una intersección del segundo con el volumen que genera la curva, aquí va a ser el volumen expiratorio forzado, que en este ejemplo es 4 litros. Si tú haces la división 4 entre 5, el valor te va a dar 0,8. Para los que de repente se confunden, alguna literatura va a decir 80%, lo multiplican por 100 simplemente, lo multiplican por 100 y te dicen, es 80%, no, pero el cociente, lo correcto, lo que debe indicar es 0,8. Solo que alguien te puede dar una prueba y te pueden marear, ¿no? Pero digamos, lo correcto, ¿no? Dividís el FEF1, 4 entre 5, 0,8. Y aquí tienes un ejemplo de un paciente que tiene una curva, si se dan cuenta, más aplanada, ¿no? Más aplanada. Y en el caso concreto del paciente, la capacidad vital forzada es 3,2 litros y el volumen expiratorio forzado al segundo es 1,8. La división, 0,56. Menos de 0,7, esto es un criterio de un cuadro obstructivo, ¿no? Obstructivo. ¿Qué más? Algunas diferencias entre una y otra. Creo que son cosas básicas. Avancemos. Este es lo que les decía, ¿no? Les decía. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, con el criterio de diagnóstico, tenemos que ver qué porcentaje el paciente tiene de BEF en relación al valor predicho, o al valor referencial, o al valor teórico, como quieran decirlo, ¿no? Si es más del 80%, se llama GOL 1. Si es menos del 80, menos entre el 50 y el 80%, GOL 2. Si es del 30 al 50, GOL 3. Y si es menos del 30%, es GOL 4. ¿Ya? Entonces, esto es el oficial, digamos. Cuando quieren ustedes saber qué GOL tiene el paciente, tienen que ceñirse al porcentaje que tiene del BEF, del volumen del volumen expiratorio forzado al segundo en relación al valor predicho o al valor teórico, ¿no? Eso puede ser una regla de 3 simple, ¿no? Si el paciente, el valor predicho es 3 litros y yo tengo 2 litros, saco una regla de 3 simple y saco dónde está el paciente, ¿no? Dónde le corresponde, para qué gol tiene. La otra escala fundamental, que no se hace, es la escala de MRC, ¿no? La escala de
MRC, que es una escala de valoración de disnea, ¿no? Y va de 0 a 4. 0, ausencia de disnea. 1, disnea al andar en prisa en llano o andar subiendo una pendiente poco pronunciada. 2, la disnea le produce una incapacidad para mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando en llano o tener que parar a descansar al andar en llano en su propio paso. 3, la disnea hace que tenga que parar a descansar al andar 100 metros o pocos minutos después de andar en llano. 4, la disnea impide al paciente salir de casa o aparece con actividad como vestirse o desvestirse. Importantísimo, ¿no? Considerar este valor. Esto, los pacientes que tienen EPOC y no les es esto, está mal, ¿no? Porque no vas a saber qué tratamiento darle, ¿ya? No vas a saber, si le das un tratamiento, de repente no va a ser el correcto. Y la otra es el test CAT, que mide el impacto del EPOC, ¿no? ¿Cómo interfiere el EPOC en la vida cotidiana del paciente, ¿no? Y también es sencillo aplicar, ¿no? O sea, acá va una escala numérica del 0 al 5 y en un lado pones que no tiene tos el paciente y en el que tiene tos todo el tiempo. Y puedes ir marcando cuánto puntaje de CAS tiene el paciente, ¿no? Cuánto de puntaje tiene CAS. El valor discriminante son 12 puntos de CAS para hacer un cuadro de mayor severidad, ¿no? Entonces, yo tengo tos de vez en cuando, la tos es molestosa, ya voy marcando, ¿no? Igual, tengo flema o no tengo flema, siento ronquido en el pecho o no siento ronquido, me falta el aire para subir pendientes escaleras, no me falta el aire, tengo limitaciones para tareas del hogar, no estoy totalmente limitado a las tareas del hogar, no tengo problemas para salir de mi casa, no me siento seguro para salir de mi casa, duermo profundamente, mi problema respiratorio me impide dormir, tengo mucha energía, no tengo nada de energía. El cuestionario CAS es algo que es como más completo que el MRC, porque el MRC básicamente habla de Disney, acá te habla de otras cosas más, si descansa, no descansa, ¿no? Inclusive la sensación de energía, ¿no? Que puede tener el paciente. Entonces, esto, por ejemplo, está en el GOL del 2020, ¿no? Que dice que es un resumen de lo que hemos avanzado y lo que vamos a concluir ahorita, ¿no? El paciente que tiene síntomas, factores de riesgo y si tiene una espirometría, hay que considerar que hay que repetir la espirometría si está en el límite, como ya también hemos dicho. Entonces, la evaluación inicial considera hacerle un FEP al paciente, el FEP para dar si tiene un GOL 1 a 4, ¿no? El FEP hemos dicho, más de 80% le das 1, de 50 a 80% 2, y así vas bajando, ¿no? El FEP en relación al valor predicho. Después hay que hacer el paciente síntomas CAT o MRC, hay que preguntar si tiene historia de exacerbaciones, fundamental preguntar. Si no sabes si tiene este es como el ABC, ¿no? O mejor dicho, es el ABC del GOL, ¿no? Pero vamos a ver cómo intervienen las exacerbaciones, cómo es tan importante si el paciente tiene exacerbaciones o no, y por qué el tratamiento cambia si ha tenido o no ha tenido exacerbaciones el paciente. ¿Ya? Entonces, el consumo de tabaco también es importante y hay que considerar la deficiencia de alfa-1 antitipsina y comorbilidades, ¿no? Esto de alfa-1 antitipsina, todo paciente con EPOC debería considerarse hacer esa prueba para ver si el paciente tiene. El manejo inicial, suspender el tabaco, ¿no? Vacunación, ahora todavía estamos vacunando, agregar una vacuna más. Estilo de vida y ejercicio, farmacoterapia inicial, formación del automanejo, gestión de factores de riesgo, técnica inhalatoria, disnea, plan de acción escrito, manejo de comorbilidades. Luego va a ajuste, ¿no? Farmacoterapia, terapia no farmacológica, hay que ajustar la terapia, hay que ver nuevamente, revisar los pacientes. No es que una vez tú le haces síntomas CAT o MRC y se acabó, no. Tienes que revisar estos síntomas conforme el paciente va progresando en la enfermedad y vas revisando si ha retomado el tabaco, exposición a factores de riesgo, técnica inhalatoria, vuelves a hacer nuevamente, a preguntar si está vacunado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, a lo que iba, porque es interesante lo que hemos hablado de
el MRC, la escala de Disney MRC y la escala de CAT, ¿no? ¿Por qué? Porque la clasificación del EPOC debe ser así. Cuando ingresa un paciente al hospital, debe ser EPOC, GOL 3, grupo D, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa GOL 3? Significa que tiene una espirometría, una FEP al segundo, entre 30 al 49% del valor predicho, del valor teórico, del valor referencial. Si el paciente tiene esto, tiene un GOL grado 3. Y el grupo de pacientes, en este caso, sería D, si el paciente tiene lo siguiente. 1. Acá arriba, en C y D, están los pacientes que tienen dos o han tenido dos exacerbaciones o han tenido una admisión al hospital, mayor o igual a una admisión al hospital. Y aquí, aquellos que han tenido 0 a 1 exacerbaciones y no han tenido ningún ingreso hospitalario. Entonces, A y B, reitero, no ingreso hospitalario, 0 a 1 exacerbación. C y D, 2 exacerbaciones o algún ingreso hospitalario. Y acá tienes, digamos, puedes dividir estos grupos también, si el paciente tiene MRC, escala de Disney de 0 a 1 punto, y si tiene un CAT menor de 10. Y para otro lado, si tienes un MRC mayor a 2 puntos o un CAT mayor a 10. Me equivoqué, le dije 12, 10 es el puntaje, ¿ya? 10. Entonces, un paciente que tiene, por ejemplo, en este paciente, el antecedente es que ha tenido dos exacerbaciones. Ya solamente puede ser C o D, ya no puede ser ni A ni B. Pero este paciente, además, tiene un EMRC de 3 puntos, ya tiene que ser D, ¿no? O un CAT más de 10, ya tiene que ser D, ¿no? Entonces, la valoración que hemos dicho nos lleva a que el paciente reciba más o menos el siguiente tratamiento, ¿no? Igual, ¿no? Dos exacerbaciones moderadas o un paciente hospitalizado va a ir C o D, reitero. 0 o unas exacerbaciones y un ingreso hospitalario A y B, ya lo hemos dicho ya. En un paciente que tiene ningún ingreso hospitalario y ha tenido una sola exacerbación o ninguna exacerbación, y le hago la escala de Disney y la escala de Disney 0 a 1 o tiene un CAT menos de 10, este paciente solo usaré broncodilatador. Broncodilatador. Podría utilizar un broncodilatador tipo LAMA o tipo SABA. No requiere más de eso. Un broncodilatador. Sin embargo, este paciente que no ha tenido exacerbaciones, que ha tenido una exacerbación o ninguna y que no ha estado hospitalizado nunca en el hospital por cuestiones de EPOC, entonces ahí tengo que usar un broncodilatador de acción larga, LABA o LAMA. Esto es muy parecido, muy parecido, ¿no? En cambio, miren, en un paciente que ha tenido más de 2 exacerbaciones o que ha estado internado, aunque tenga una escala de MRC de 0 a 1 o un CAT menos de 10, el paciente debe recibir LAMA. ¿Qué son los LAMA? Son los antimuscarínicos de acción larga, ¿no? El tiotropio, por ejemplo, ¿no? Y si el paciente, que es el estadio mayor, el estadio más grave, ha tenido 2 exacerbaciones o más y ha estado hospitalizado más de una vez o más, el paciente además tiene una escala de MRC, escala de Disney más de 2 puntos, o tiene una escala de CAT más de 10 puntos, entonces aquí el paciente tiene que dar la combinación LAMA más LABA, ¿no? Por ejemplo, salmeterol más tiotropio, ¿no? O puedo utilizar un LABA más corticoide inhalado. Aquí sí quiero que se fijen en algo, ¿no? Aquí no corticoide, aquí no corticoide, aquí no corticoide y aquí corticoide. Si ustedes siempre me preguntan, ¿no? A veces me dicen, ¿qué tesis podría ser de investigación? Sería para destrozar el manejo de los pacientes con EPOC en Arequipa, en cualquier lugar, elijan cualquier lugar, cualquier hospital. Entonces, el EPOC
primero se infradiagnostica en nuestro medio. Segundo, cuando se diagnostica, no se clasifica. Y tercero, el tratamiento está por demás. Todos los pacientes reciben, yo los veo, por eso los digo, ¿no? Reciben salbutamol, más bromuro de hipatropio, ¿no? Más beclometasona. O sea, todos reciben corticoides. Por muchos motivos, ¿no? Porque además, si yo supiera clasificar, en el hospital donde trabajo no tengo LAMA, ¿no? Solo tengo SABA, perdón, solo tengo LABA, tengo beta, tengo el salmeterol nada más. Y fíjense otra cosa más, el salmeterol que tengo en el seguro, siempre lo tengo combinado al corticoide. No tengo salmeterol solo. Entonces yo me voy a utilizar corticoide cuando el paciente necesita, tengo que utilizar corticoide. Tendría que venir medicamento, tendría que tener yo, ¿no? Un lama, un lama o un lava solo, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco más de qué es lava o a los que les ha quedado duda, vamos a revisar, no se preocupen. Entonces el tratamiento está dirigido fundamentalmente a reducir los síntomas, la frecuencia y gravedad de las exacerbaciones, mejora la calidad de vida, función pulmonar y tolerancia al ejercicio. El tratamiento no es tratamiento de dar por dar, ¿no? ¿Qué objetivo? O sea, ¿qué tiene mi paciente y qué tengo que darle? Los corticoides que se dan a los pacientes inhalatorios se ha demostrado que se deben dar en el estadio D. ¿Por qué? Porque en el estadio D los pacientes tienen muchas exacerbaciones, de más de 2 exacerbaciones. Y si encima tienen una escala de disnea elevada, significa que son pacientes que tienen una pobre calidad de vida. Y los corticoides, el riesgo de usar corticoides inhalatorios es que hay infecciones, aumenta de peso, hongos en la boquita, etcétera, pero los riesgos los tenemos que correr porque el beneficio está dado en ese grupo de pacientes. Pero no le puedo dar corticoides a un paciente que tiene pues un estadio A, ¿no? No le podría dar. Por eso acá dice que la disponibilidad del medicamento dependerá, la elección del medicamento dependerá de la disponibilidad de la medicación, de la gravedad de la enfermedad y la respuesta clínica. No todos. Entonces ustedes, regresando a lo que les preguntaba, ¿no? Si ustedes pudieran determinar en nuestro medio, en cualquier hospital, cuáles los criterios de diagnóstico que utilizan para EPOC, cuáles son. Probablemente haya pacientes sin espirometría con EPOC, solamente porque tiene sibilantes. Yo no me extrañaría que haga eso. Y si están clasificados, probablemente no están, seguramente ninguno está, probablemente la mayoría no tiene clasificación. ¿Y qué tratamiento reciben? Tratamiento reciben de acuerdo al protocolo. Entonces todo va a estar seguramente fuera de protocolo, ¿no? Hay que dejar de fumarla, hay que dejar de ponerse al humo de biomasia, la vacunación, eh, la vacunación para el neumococo, la influenza, apoyo nutricional, ¿no? Evitar el sobrepeso, ¿no? Medidas generales y los fármacos, los broncodilatadores, que son los que de repente los que no hemos entendido, vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? Son la piedra angular del tratamiento, ¿no? De acuerdo a la duración de acción, se clasifican en broncodilatadores de acción corta y de acción prolongada. Por el mecanismo de acción de estimulación pueden ser antimuscarínicos y beta-2 agonistas, ¿no? El tratamiento regular con broncodilatadores de acción prolongada es más efectivo y conveniente que el tratamiento con los de acción corta. Casi nadie recomienda ya, salvo para situaciones de rescate, ¿no? Pero después no hay indicación de tratamiento de acción corta. Para el mantenimiento del EPOC, no de acción corta, de acción larga tiene que ser eso. También tiene que ser un punto que tiene que quedar claro. La duración del efecto de la acción corta es de 6 a 8 horas y de la acción larga puede ser 12 horas, ¿no? Por ejemplo, los broncodilatadores beta-agonistas de acción corta, salbutamol es el ejemplo, 4 a 6 horas. Los LABA, que son los broncodilatadores beta-agonistas de acción larga, 12 horas, ¿no? 12 horas. Beta-adrenérgicos, ¿no? Salbutamol, salmeterol. Acción corta, 4 a 6 horas, salmeterol. Los receptores
Los antimuscarínicos tienen acción sobre los receptores M3 muscarínicos, bloquean los efectos de la acetilcolina. Y tienes dos, los LABA, que tienen mayor beneficio respecto a los ABA, y los LAMA, que tienen mayor efecto de frecuencia de exacerbaciones. El tiotropio, como les decía, ¿no? Que es el antimuscarino de acción larga, mejor. Como han visto ustedes, ese es en el cuadro que les decía, es el mejor tratamiento, sobre todo cuando tienes un paciente con un estadio C o un estadio D. Ahí tienes que usar ese medicamento. No se recomienda la hemoterapia a largo plazo con corticoides inhalados en pacientes con EPOC, ya que es menos eficaz que la hemoterapia con LABA o combinación LABA-corticoide y aumenta el riesgo de neumonía. El uso de corticoides asociados con LABA estaría indicado en aquellos pacientes con más de 2 exacerbaciones si quieren el uso de corticoides y antibióticos. O sea, en el hospital tengo combinación de LABA con corticoides, salmeterol más fluticasona. Ese medicamento estaría indicado en pacientes con estadio D, ¿no? Un estadio D. Pero generalmente tenemos que usar para todo, ¿no? Recomendaciones para uso de corticoides inhalados en pacientes con EPOC. Historia de hospitalización por exacerbaciones, ya lo dijimos varias veces. Más de 2 exacerbaciones de EPOC por año. Eosinófilos en sangre, más de 300 células por microlitro. Historia concomitancia de asma. En contra del uso, numerosos eventos de neumonía. Eosinófilos en sangre menos de 100 y historia de infecciones por micobacterias. Entonces, no se debe usar en este caso y en este caso sí se debe conceder el corticoide. Ahí tienen ustedes una tabla de los principales medicamentos: salbutamol y ipatropio. El salbutamol es un beta-agonista de acción corta y el ipatropio es un antimuscarínico de acción corta o anticolinérgico también, ¿ya? Porque inhibe la acetilcolina. La de acción prolongada, formoterol, salmeterol es el que tenemos nosotros, y aquí tienes el tiotropio y el glicopironio, que son anticolinérgicos de acción larga, ¿no? Y aquí tienen las combinaciones, lo que te decía, salmeterol más fluticasona es lo que tenemos nosotros acá. Eso tenemos acá. Estaría para el estadio D, ¿no? Y hay combinación de formoterol con budesonida, seguramente hay en el mercado, pero no tenemos. Pero también existe combinación de LABA más LABA, o sea, de anticolinérgicos más beta bloqueantes, de acción larga. Indacaterol con licopironio, bilanterol. Por ejemplo, que a unas me lo presentaron, el bilanterol como medicilina. Nunca lo he usado, no lo he usado en pacientes tampoco, pero está claro que hay que usarse estos medicamentos de preferencia, ¿no? Como dije. Evidencia alta y recomendación fuerte para el uso de LABA o LAMA sin preferencia de algún broncodilatador en particular en términos de mejoría de disnea y calidad. Evidencia alta y recomendación fuerte para el uso preferencial de tiotropio sobre LABAs en términos de reducir la frecuencia de... Cuando el paciente tiene exacerbaciones, reitero nuevamente, hay que usar, y si el paciente no tiene criterios para usar corticoides, que ya los revisamos, hay que usar de preferencia tiotropio o otro LABA. No, perdón, LAMA, otro LAMA. Cualquier otro LAMA, pero de preferencia el tiotropio, ¿ya? Porque reduce las exacerbaciones. Por eso hay que saber qué hace cada uno, ¿no? No es que cualquiera se utiliza, ¿no? Dice que se busca regular SABA o SAMA para mejorar el FEP1 y síntomas. Para el paciente que tiene un síntomas, los síntomas se pueden utilizar los de acción corta, los antimuscarínicos y betabloqueantes de acción corta, ¿no? Bromuro de ipatropio o salbutamol. La combinación de SABA y SAMA son superiores a la medicación sola para reducir síntomas. Los LABAs y LAMAs mejoran la función pulmonar, a diferencia de los de acción corta. Tanto los betabloqueadores de acción larga como los antimuscarínicos de acción larga mejoran la función pulmonar, la disnea y el estado de salud y reduce las exacerbaciones, pero sobre todo los antimuscarínicos, sobre todo los LAMAs, ¿no? Y acá dice, ¿no? Los LAMAs
tienen un mayor efecto en la exacerbación, en la reducción de la exacerbación comparado con los LABA, ¿no? Y disminuye las hospitalizaciones. Combinación de tratamiento con LABA y LAMA incrementa el FEV y reduce los síntomas comparado con monoterapia. Combinación de tratamiento de LABA y LAMA reduce las exacerbaciones comparados con monoterapia. Y el tirotropio es efectivo en la rehabilitación pulmonar e incrementa la performance en el ejercicio. La teofilina tiene un pequeño efecto broncodilatador, casi no se utiliza, ¿no? La teofilina. Esa es la conclusión al final con niveles de evidencia del manejo de POC. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas que les haya quedado? Sigo avanzando. A ver, avanzamos entonces. Asma bronquial, las guías GINA 2020, y he revisado una información publicada en las clínicas de Norteamérica de Pediatría del 2019. Ahí tienen la bibliografía de ustedes. Entonces, la definición: enfermedad crónica, frecuente, potencialmente grave, que supone una carga sustancial para los pacientes, sus familias y la comunidad. Provoca síntomas respiratorios, limitación a la actividad y la crisis. El asma a veces requiere atención médica urgente y pueden ser fatales. Me acuerdo de primer día, cuando estaba haciendo serum, estaba en una posta, y vino una niña a hacer atender con su mamá. La vi a la niña, tenía siempre episodios de tos y tos y tos. Y como cuando tú haces serums, no conoces inicialmente los pacientes, ¿no? La población puede ser pequeña, pero no las conoces. Me puse a revisar la historia clínica y había revisado, la chiquita tenía como 6 años, y desde los 3 años, 4 años, tenía una historia grande, o sea, para ser tan pequeña, ¿no? Y todas las historias eran tos, 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 ¿no? Y le examino bien y tenía sibilantes, ¿no? Y me atrevo a decirle, pues, ¿no? Ah, pues mira, he revisado toda la historia y lo que tiene realmente es una enfermedad que se llama asma bronquial. Y no, nunca me esperé la respuesta, ¿no? La señora se puso a llorar y se salió, se le llevó a su niña corriendo, ¿no? Yo me quedé asombrado, no sabía qué hacer, no sabía qué sucedió. Se fue la señora corriendo, se le llevó a su hijita y después vino su esposo a reclamarme, ¿no? Me dijo, ¿cómo es posible que te digo que sea así, que el diagnóstico? ¿Pero por qué? Le digo, o sea, yo estoy diciéndole que probablemente tengo un asma. Le he examinado y sí es mejor que sepa que tiene asma para darle un tratamiento, porque si no le van a decir que tiene resfríos y el tratamiento no es igual y puede haber ciertas complicaciones en el ano. O sea, lo que estoy haciendo es algo beneficioso. No, no puede ser, que sí. Y se la llevó a, o sea, y eran pues medios, hay familias que tienen una mente un tanto estrecha, me parece, ¿no? O sea, no analizan las cosas y, ¿no? Y además creen que las enfermedades no van a aparecer y si aparecen quieren echarle la culpa a todos, al médico le quieren echar la culpa, ¿no? Se la llevaron como estaba yo lejos ahí, se la llevaron a Arequipa, la niña, la hicieron ver, la trajeron acá, la hicieron ver pidieron cita con un neumólogo, y el neumólogo la evaluó y le dijo, efectivamente tiene asma, ¿no? Y le dio tratamiento. Y al mes más o menos regresó y para que yo la vea, ya más tranquila. ¿Y qué pasó? No, sí, tiene razón, todo, que no sé qué. Pero para que se encuentre la familia, ¿no? Pero creo que eso ya cambia, ¿no? Porque la gente tiene más acceso a la información. En ese tiempo todavía tenía miedo, ¿no? O sea, decía asma, pensaban que era como condenarla, ¿no? Yo pienso, ¿no? Que pensaban que era como condenarla a la niña, ¿no? Y querían, pues, ¿no? Decir, pero echaron la culpa de que me he equivocado, ¿no? De que no era asma la paciente. La enfermedad respiratoria crónica más prevalente en todo el mundo y tiene el doble de casos que el EPOC. A nivel mundial, la prevalencia de asma aumenta un 13% a más de 350 millones de personas entre el 90 y el 2015. La prevalencia de asma se estimó en 26 millones de personas en el 2010, con 19 millones de adultos y más de 7 millones de niños. O sea, es una enfermedad igual prevalente. Está cambiando mucho el manejo del asma y más o menos quiero darle ese enfoque, ¿no? El cambio que ha tenido. Un grave problema de salud, una carga para los sistemas de salud, los fenotipos de asma. Asma alérgica, asma no alérgica, asma de inicio tardío. Este asma de inicio se diferencia se parece al EPOC, ¿no?
El asma alérgica, la más frecuente, inicio en la infancia, historia familiar de atopía, esputo eosinofílico, buena respuesta a los corticoides inhalados. Se dan cuenta en EPOC, ¿no? La diferencia, ¿no? O sea, no podrían ustedes confundir asma con EPOC. Se confunde a veces y no debe ser. ¿Por qué? Porque el paciente con asma, como tiene un proceso alérgico, los corticoides son esenciales, la piedra angular del tratamiento. Y hemos visto que en EPOC, solo en estadio D. ¿Recuerdan? O sea, estamos diciendo por eso lo importante, esto, la diferencia, ¿no? No. El asma no alérgica, adultos, esputo neutrófilo eosinofílico, pobre respuesta, ¿no? Asma de inicio tardío, edad adulta, predominio femenino, no alérgicos, altas dosis de IgC, asma con flujo aéreo modificado, larga evolución, remodelación de la vía aérea, asma con obesidad, síntomas aumentados, poca inflamación eosinofílica, ¿no? Además, en la revista que les mencioné, la de las clínicas de Norteamérica, dice, ¿no? Esto que hay cada vez más existe la evidencia de clasificar el asma en dos subtipos inflamatorios. Un tipo 2 alto con niveles altos de eosinófilos y un tipo 2 bajo con niveles bajos de eosinófilos, cada uno con características fisiológicas y clínicas distintas, como que fueran dos enfermedades. El análisis de las muestras de esputo de los pacientes de registro belgas de asma severo mostró que el 55% de los pacientes grave eran eosinofílicos y el resto presentaban otros tipos de fenotipos inflamatorios, incluyendo neutrófilos, paustigranulocíticos y granulocitos mixtos. Los dos endotipos primarios, TH2 alto y TH bajo, se basan en la actividad de las células auxiliares TH2 o helper 2 y la actividad de las células linfoides innatas tipo 2 ILC2. El T2 alto se caracteriza por inflamación eosinofílica y citoquinas elevadas, tales como la interleuquina 4, la 5, la 13, producidas por las células TH2 y las células linfoides innatas tipo 2, y reguladas por el factor de transcripción GATA3. La proteína GATA3 es un factor de transcripción codificado en humanos por el gen GATA3. La acción de interleuquina 4, que se da en el fenotipo T2 alto, da como resultado la producción de inmunoglobulina E y posterior elevación de mastocitos y activación y reclutamiento de eosinófilos a través de la citocina interleuquina 5. La interleuquina 13 actúa sobre los músculos lisos para inducir hipersensibilidad y remodelación. Los mastocitos también sintetizan prostaglandinas D2, que estimulan las células y los basófilos, eosinófilos a través de las reacciones en el receptor conocido como moléculas homólogas del receptor de quimotrayentes, CRTH2, expresadas en las células TH2. Se está viendo cómo el fenotipo T2, que da que se produce o que se asocia con eosinofilia en la mucosa bronquial, detectada a través de una muestra de esputo, que da todo este proceso inflamatorio de interleuquinas que actúan a nivel, sobre todo al final, la interleuquina 13, que produce remodelación e hipersensibilidad de los músculos. Los mastocitos producen múltiples mediadores y citocinas que causan contracción del músculo liso en las vías respiratorias, inflamación de los eosinófilos, remodelación y amplificación de la cascada inflamatoria a través de la producción adicional de citoquinas interleuquina 3, interleuquina 4, interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 9. Muchas de estas citocinas y mediadores, como dije, son objetivos de las terapias biológicas. ¿Por qué he querido presentar estas diapositivas o esta información? Porque la terapia en el asma está cambiando y probablemente vaya a cambiar mucho más. Porque si conoces tú que existe un tipo de asma con una gran cascada inflamatoria que intervienen los mastocitos, las interleuquinas, tú puedes bloquear las interleuquinas y ya no estás dando corticoides, sino estás actuando más directamente sobre el origen del asma. Y este es un resumen, ¿no?, de los tipos de asma, ¿no? El asma TH2 alto, eosinófilos, acá neutrófilos, ¿no? La epitelia, cómo hay afectación de la interleuquina 33, aquí cómo afecta otras interleuquinas, ¿no? Igual, ¿no? Como el TH1 predomina en el T2 y el TH2 predomina en el T2, perdón,
TH1 en el T2 bajo y TH2 en el T2 alto, ¿no? Con la diferenciación entre cada una de las citoquinas que aumentan, ¿no? Y en el caso de un T2 alto, el porcentaje de eosinófilos es más del 2% en el esputo y en la sangre periférica más de 150 células por litro, por microlitro. Entonces, cuando tienes un hemograma, tú puedes sacar qué porcentaje de eosinófilos tienes y sacar qué número total de eosinófilos tienes en sangre, ¿no? Y las terapias utilizadas acá es anticitoquinas, básicamente, ¿no? Y el antiinmunoglobulina E. Algunos factores que pues vamos a avanzar un poquito, vamos a. ¿Cómo se hace el diagnóstico de asma? Hemos dicho que nosotros claramente hemos hablado que para la espirometría eh, requerimos, por décima vez lo digo, el cociente, la relación entre el BEF al segundo, entre la capacidad vital forzada menos de 0,7, que es el diagnóstico, ¿no? Pero en el asma no hay ese criterio. En el asma lo que tienes que buscar es evidencia de limitación variable del flujo de aire expiratorio. Limitación variable. Entonces, al menos una vez durante el proceso de diagnóstico, cuando el BEF es bajo, se documenta que el cociente está por debajo del límite inferior normal. El cociente FEF 1, capacidad vital forzada, normalmente es mayor a 0,7, 0,75, 0,8 en los adultos y 0,85 en los niños. Entonces, no habla de un criterio menos de 0,7, no, dice que al menos una vez durante el proceso de diagnóstico se encuentra un FEP bajo, documentado por el mismo cociente de EPOC, pero no habla de 0,7, habla que el paciente puede tener un por debajo del límite inferior de lo normal. ¿Cuál es el límite inferior normal? El límite inferior es 0,8. Entonces, por debajo de 0,8 ya tú estás hablando de que el paciente puede tener lo que se llama limitación variable de flujo de aire. ¿Qué más se documenta en pacientes con asma? Se documenta que existe una variación de la función pulmonar mayor que en las personas sanas. Hay una variación de la función pulmonar mayor que en las personas sanas. Y se llama eso exceso de variabilidad. Entonces, el FEP1 aumenta en más de 200 mililitros y más de 12% del valor inicial, ¿no? La variabilidad diurna media diaria del pico, el flujo expiratorio pico es más de 10%. Aquí, por ejemplo, entre lo que es el PEP, hablamos del flujo ya, ¿no? Que también varía. Y dice que el FEF1 aumenta en más de 12% y en 200 mililitros con respecto al valor de referencia en niños mayores de 12% de valor teórico después de 4 semanas de tratamiento antiinflamatorio al margen de las infecciones respiratorias. Entonces, aquí en asma no hay un valor fijo para el diagnóstico. Existe una disminución del cociente FEF1, FEF es capacidad vital forzada, pero no a niveles tan marcados como habla el EPOC, sino a niveles ya en relación al límite normal que es 0,8 baja, pero no al nivel de 0,7 o menos, ¿ya? Y existe otra cosa importante que es variabilidad del FEP1, variabilidad del FEP1, que dice que es más de 200 o más del 12% del valor inicial en adultos, ¿no? Y en niños es más del 12% de valor teórico. Después de inhalar broncodilatador. Esta variabilidad se denomina variabilidad con broncodilatadores. Entonces hay otro punto que dice, cuanto mayor sea la variación o cuantas más veces se observa una variación excesiva, mayor seguridad se puede tener sobre el diagnóstico del asma. Reitero, cuanto mayor sea la variación o cuantas más veces se observa una variación excesiva, mayor seguridad se puede tener en el diagnóstico de asma. Podría ser necesario repetir las pruebas durante los síntomas a la primera hora de la mañana o después de interrumpir el tratamiento con los medicamentos broncodilatadores.
podría no darse reversibilidad con broncodilatadores durante extracciones severas o infecciones virales. Si no hay reversibilidad con broncodilatadores cuando se prueba por primera vez, el siguiente paso depende de la urgencia clínica y de la disponibilidad de otras pruebas. Entonces, limitación y variabilidad en el flujo de aire respiratorio son las claves del diagnóstico de un paciente con asma bronquial. Paciente con síntomas respiratorios. ¿Son síntomas típicos de asma? Si la respuesta es sí, hay que hacer una historia clínica, un examen físico detallado para el asma. Si la historia clínica respalda el diagnóstico de asma, si la respuesta es sí, realice una espirometría con pruebas de reversibilidad. Respaldan las pruebas el diagnóstico de asma, el paciente tiene asma bronquial, ¿no? Si la respuesta ha sido no acá y no acá, hay que ver más antecedentes y pruebas para descartar diagnósticos alternativos. Si se confirma el diagnóstico alternativo, hay que seguir el tratamiento alternativo. Si no se confirma el diagnóstico alternativo, hay que ampliar para buscar otras pruebas de diagnóstico, buscando o probando, haciendo pruebas terapéuticas, ¿no? Para el diagnóstico, ¿no? Haciendo pruebas terapéuticas. Si el paciente tiene urgencia clínica y poca probabilidad de que haya otro diagnóstico, tratamiento empírico con corticoides inhalados y SABA, ¿no? Que son eh, bloqueantes, beta bloqueantes de acción corta. Ese es el algoritmo de asma, ¿no? Entonces, ojo que acá no estamos hablando de una prueba que es específica como en el POC. No, no, no. Aquí hay que considerar reversibilidad, variabilidad, varias pruebas, repetir. Entonces, de otra manera, y seguramente acá también hay que basarnos en el hemograma, la presencia de eosinófilos, la edad del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Se entiende por control del asma el grado en que se observan los efectos de asma en el paciente o en que han sido reducidos o eliminados por el tratamiento. Entonces, en las últimas 4 semanas ha tenido el paciente síntomas diurnos de más de 2 veces por semana, sí o no. ¿Algún despertar nocturno debido al asma? Sí o no. ¿Necesidad de utilizar medicación para el rescate más de 2 veces por semana? Sí o no. ¿Alguna limitación a la actividad debido al asma? Sí o no. Entonces, de acuerdo al puntaje obtenido, se puede decir que es un asma controlado. El control del asma tiene 2 dominios: control de los síntomas, anteriormente denominado control clínico actual, y factores de riesgo para la futura evolución desfavorable. Mm, a ver, mejor. Los objetivos del tratamiento del asma son el control de los síntomas y la reducción de riesgo. El objetivo consiste en reducir la carga para el paciente y el riesgo de sufrir exacerbaciones, evitar deterioro en las vías respiratorias y efectos secundarios de la medicación. También deben identificarse los objetivos del propio paciente en relación al asma y su tratamiento. El tratamiento de asma para controlar los síntomas y reducir el riesgo comprende medicamentos. Todo paciente asmático debe disponer de medicación sintomática y la mayoría de los adultos y adolescentes con asma deben disponer de medicación de control. Tratamiento de los factores de riesgo modificables, tratamiento de estrategias no farmacológicas. Entonces, el ciclo de manejo de asma para prevenir exacerbaciones y controlar los síntomas. Confirmación de diagnóstico de ser necesario, control de síntomas, factores de riesgo modificables, incluida la función pulmonar, comorbilidades, técnicas para usar el inhalador, adherencia al tratamiento, objetivo del paciente y sus padres. Tratamiento de los factores de riesgo modificables y comorbilidades, estrategias no farmacológicas. Igual, se va repitiendo esto para valorando siempre la presencia de síntomas, de exacerbaciones, efectos secundarios, función pulmonar, satisfacción del paciente, ¿no? Entonces, evalúe, ajustar el tratamiento y revise la respuesta. Lo que se recomienda para el manejo del asma bronquial. Por razones de seguridad, y esto es nuevo, miren, por razones de seguridad, la GINA ya no recomienda el tratamiento con agonistas beta 2 de acción corta en monoterapia.
Hay fuerte evidencia que el tratamiento con SABA, aunque proporciona alivio a corto plazo de los síntomas de asma, no protege a los pacientes de exacerbaciones severas y el uso regular o frecuente de SABA aumenta el riesgo de exacerbaciones. Pregunta, ¿cuántos pacientes están solamente con SABA? O sea, con salbutamol, llamamos salbutamol. ¿Cuántos pacientes están solamente con salbutamol? Muchos seguramente, ¿no? Y ya no debe ser eso, ¿no? No se debe dar eso. Y se recomienda que todos los adultos y adolescentes con asma reciban tratamiento dirigido según los síntomas en el asma leve o tratamiento controlador que tenga corticoides inhalados a dosis baja para reducir el riesgo de exacerbaciones graves. O sea, no usar broncodilatadores de acción corta, salbutamol, solo, y todos los pacientes deben recibir prácticamente corticoides inhalatorios, a muy diferencia del caso de POC, ¿no? Que no se beneficia. El tratamiento temprano con corticoides inhalatorios en dosis bajas proporciona una mejor función pulmonar que la obtenida cuando los síntomas se han estado presentes durante más de 2 a 4 años. Los pacientes no tratados con corticoides inhalatorios sufren una exacerbación grave, tienen una peor función pulmonar a largo plazo que los que han iniciado el tratamiento con corticoide inhalatorio. El asma laboral, la eliminación temprana de la deposición y el tratamiento precoz incrementan la probabilidad de recuperación. En los pacientes con cualquiera de las siguientes manifestaciones, se recomienda un tratamiento regular con corticoides en bajas dosis. Síntomas asmáticos más de 2 veces al mes. Despertar por asma más de una vez al mes. Cualquier síntoma asmático más cualquier factor de riesgo para las exacerbaciones. Por ejemplo, necesidad de corticoides orales para el asma en los últimos 12 meses. FEV1 bajo o ingreso en unidad de cuidados intensivos por asma en alguna ocasión. Estos son todos los criterios recomendados para el uso de corticoides inhalatorios. Y más o menos este es la recomendación del tratamiento de los pacientes con asma, ¿no? Dice, elección del tratamiento, control del tratamiento que preferido, ¿no? Paso 1. Paso 1. Corticoides inhalados más formoterol o dosis bajas a dosis bajas según sea necesario, ¿no? O sea, el paso 1 para el paciente con asma ahora es corticoide inhalatorio más un beta-2 agonistas, ¿ya? Más un beta-2 agonistas. Puede ser salbutamol, ¿no? Puede ser salbutamol. Otras opciones, si no tienes esa opción de usar un corticoide en baja dosis con un beta-2 agonistas, um, que acá a este formaterol no tenemos, salbutamol, vamos a ver. Puedes utilizar corticoides a dosis bajas cada vez que se toma un SABA, ¿no? Cada vez que toma un SABA, puede ser. Entonces, paso 2, corticoides inhalados en dosis bajas diario. O corticoides inhalados más salbutamol, vamos a decir nosotros, porque es lo que tenemos acá, a dosis bajas según sea necesario. Paso 3, para ir adelantando, dosis bajas de corticoides inhalatorio más LABA, o sea, salmeterol, beta-2 agonistas de acción larga. Aquí en el paso 3 se reutiliza recién este medicamento, ¿no? Y el paso 4 son dosis intermedias de corticoides con LABA. Y el paso 5 son dosis altas de corticoides inhalados más LABA. ¿Ya? Miren todas las diferencias las conclusiones que podemos sacar. En pacientes con EPOC, corticoides solamente cuando el paciente tiene exacerbaciones o está hospitalizado, ¿no? Y tiene un cuadro estadio C, estadio D. Aquí, corticoides del inicio, la diferencia. La otra diferencia, en el paciente con EPOC que tiene exacerbaciones, de preferencia son los LAMAs, o sea, los antimuscarínicos de acción larga, sobre todo para prevenir exacerbaciones y para mejorar la función pulmonar. Aquí, cuando el paciente necesita mayor terapia porque la evolución no es buena,
recae porque no tiene controlado el asma, los pasos a seguir es agregar lava. Aquí no se agrega lava. Aquí es lava, salmeterol. Entonces, aquí entraría muy bien en pacientes con asma con paso 3 o paso 4 o paso 5, esa combinación que les decía de salmeterol más fluticasona, ¿no? Inclusive en el paso 2 también pasa, solo que tienes que dar dosis bajas. Dosis bajas seguir subiendo según la necesidad. Ese sería el manejo de asma, ¿no? Y tratamiento de rescate preferido, agonitas beta de acción corta. Entonces, el paciente siempre se va con su salbutamol para rescate en caso de crisis. Y además, puedes utilizar también corticoides para rescate, ¿no? ¿Qué más quería decirles acá? Acá, el montelukast, antagonista de receptores de leucotrienos. Se puede utilizar montelukast como alternativa al paso 2. Como alternativa a utilizar corticoides en bajas dosis, puedes utilizar el montelukast también, ¿no? Como alternativa. Y eso es general, ¿no? En el asma bronquial, de acuerdo a que si el paciente controla o no controla los síntomas, vas aumentando los corticoides inhalatorios y vas aumentando la dosis o le vas agregando beta 2 agonistas de acción larga. Entonces es diferente totalmente, ¿no? Y aún para empeorar las cosas o para mejorarlas, de acuerdo al punto de vista, vienen otros agentes, nuevos agentes para el asma. Para el asma con T2 alto, que ya dijimos al comienzo que tenían eosinofilia en sangre, eosinofilia en esputo, que tenían un aumento de las interleuquinas, la interleuquina 33, ¿se acuerdan? Esos pacientes tienen todos estos esquemas de tratamiento que están en proceso de estudio, ¿no? Benralizumab, lebrikizumab, tralokinumab, dupilumab, PTA3 DNA enzima, ¿se acuerdan que esto intervenía en el proceso inflamatorio? TCP-pelumab, anti-CRTH2, ¿no? Y los anti-inmunoglobulina E, omalizumab y kiluzumab. Es el esquema de tratamiento que se está investigando, que probablemente en los próximos años haya recomendaciones en las guías de práctica clínica. Listo, terminamos, chicos. Un caso clínico. A ver, la clase. Quería hacerla más corta, pero siempre me extiendo, creo, mucho. Bueno, ahí tienen el caso clínico, ¿ya? Léanlo. Igual, siempre yo estoy considerando los que responden. No sé si ustedes se han dado cuenta en las... Pero yo los anoto y yo estoy considerando la nota. Ya les he dicho, un punto en el examen de casos clínicos. Bueno, ya lo han leído. Primera pregunta. Su nombre y su alternativa, por favor. Yo, doctor, todas las anteriores. Muy bien. Tu nombre, por favor, no te estoy viendo, estoy viendo la pantalla. Valeria Bernal. Valeria. Muy bien, Valeria. Listo. Sí, claro, ¿no es cierto? O sea, el paciente que va con un cuadro de la espirometría, la radiografía de tórax, gases arteriales, ¿no? Hemograma, hay que ver si hay una infección, es básico tener todo. Entonces, miren acá, al paciente le hacen la espirometría y tiene este resultado. Si no se nota, le voy leyendo. La capacidad vital forzada observada en el paciente es 2.87, que corresponde 89% en relación al valor referencial. El FEP1 sale 1.76,
el valor referencial es 247, 71% del valor referencial. Y la división la división entre el FEF1 y FBC me sale 60 o 0.6, ¿no? El porcentaje te sale 60 o 0.6 sería, ¿no? 0.6. Esto que es importante, ¿ya? 0.6. Esta es su radiografía de tórax, donde si ustedes se dan cuenta, fíjense que ¿cómo se llaman? Las costillas están transversales, ¿no? No tienen la curvatura, ¿no? El paciente está atrapando aire en el pulmoncito. ¿Pueden decir cuál es la respuesta? Yo, doctor. Sí, dime, por favor. Rodrigo Torres, la B. La B. Ok, sí, muy bien. No te copié tu nombre, discúlpame. Otra vez. Rodrigo Torres Momani. Rodrigo Torres. Muy bien. Muy bien, ¿no? Claro, ¿no? No necesita, creo, explicación, pero por si acaso acá les muestro, ¿no? Obstrucción, FEP tenía 60%, es que esto los puedes confundir, pero así alguna literatura menciona así, como han visto en el ejemplo también. Pero 0,7 debe ser, ¿ya? El paciente tiene 0,6. Capacidad vital forzada está normal. Y el FEP al segundo está también 70%, ¿sí? 70%. A ver. FEP al segundo, 70%, 71%, ¿no? En relación al valor referencial. Entonces tiene todos los criterios para hacer un cuadro obstructivo. ¿Cuál sería la clasificación de GOL? ¿GOL 1, GOL 2, GOL 3, GOL 4? Gol 2, doctor. Sí, no, GOL 2. ¿GOL 2 me he dicho? Perdón. Gol 2, doctor. Ya. Vamos a ver. Acá está. GOL 2 entre 50 y 80. Correcto. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Perdóname. Valeri, doctor. ¿Valeria? ¿Otra vez? ¿Sí? Valeria Arosquipa. Ah, ya, perdón. Valeria. Muy bien, vale. Perfecto. Y, a ver acá. ¿Qué grado de disnea según la escala de MRC modificada tenía la paciente? Si quieren, regreso a la diapositiva para que lean nuevamente el caso. Y regreso. Escala de disnea. Sí. Doctor, grado 2. Grado 2. Grado 2. A ver, vamos a ver. No, grado 3. La disnea hace que tenga que parar a descansar, a andar unos 100 metros o pocos. La paciente descansa cada cuadra más o menos es 100 metros. Grado 3. Pero está bien. O sea, yo acepto la intervención, pero pequeños errores, pero la idea es que tengan. ¿Cómo te llamas? ¿Quién me dijo primero? Valeria Bernal, doctor. Valeria. Valeria, tienes ya suficientes puntos, Valeria. Está bien, está muy bien, Valeria. ¿Qué estadio tendría el paciente considerando que tiene 12 puntos del cuestionario de CAT? Regreso nuevamente para que lean. ¿Sería estadio B? Estadio B. Vamos a verlo ya juntos, a ver. Ya, no habla nada sobre ninguna hospitalización. Muy bien. Tendría que ser un estadio B, ¿no?
porque no habla que tiene exacerbaciones, no me habla. Si no me dice eso, asumo que es esto. Y tiene un índice de 3 puntos acá y de 2 acá, o sea, eso estadio B. Perfecto. Perfecto. Tu nombre, porfa. Valeria Arosquipa. Ya, Valeria. Muy bien, Valeria. Muy bien. Eso era todo lo de la clase de hoy día. Ya hemos terminado. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta?